soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Ese tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Qué dicha poder estar acá con ustedes. Qué dicha poder tener otro momento de conversación con ustedes y tocar temas importantes para nuestra salud mental. Si no me conoces, yo soy Camila Serna. Soy mentora, escritora, podcaster y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con el cuerpo y la comida. Me encantan estos temas, me encanta abordar la salud mental, especialmente en las mujeres. Y bueno, en el episodio de hoy quisiera presentarles un tema inspirado en otro podcast que estaba oyendo el otro día. Yo ya en este podcast he hablado de Laurie Santos, que es docente en la Universidad de Yale y tiene un curso muy popular sobre felicidad que ella da a los alumnos de Yale, y dice ella, Laurie Santos, que comenzó a dar esta clase porque se dio cuenta que la juventud estaba enfrentando problemas de salud mental muy graves. Ella vio una población muy privilegiada, porque pues esto es Yale, ¿no? Una de las universidades más importantes de Estados Unidos, y sin embargo el privilegio no alcanza. Estos chicos y chicas estaban totalmente ansiosos, 1 en 10 con ideación suicida, un porcentaje altísimo de depresión, ya escalando unos puntos donde estos adolescentes, estos jóvenes ya no eran funcionales. Entonces se dedicó a investigar el tema de la felicidad y como a concretarlo, porque es que a mí también me pasa, o sea, cuando hablo de felicidad o cuando oigo de felicidad, me parece un término que asemejo como cuando oigo hablar de amor propio, de amar el cuerpo. O sea, son conceptos tan inalcanzables, a veces se sienten como, ok, muy bonito, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llego a eso? O eso no es para mí. Claro, porque es tan idealizado el concepto que realmente lo que necesitamos saber es una comprensión de qué es lo que estamos buscando, pero sobre todo, cómo se llega ahí, cómo se ejecuta, qué tipo de hábitos necesitamos para poder alcanzar estos estados que nos dan bienestar. Estemos hablando de felicidad o de la relación con el cuerpo, de amor propio. Claro, todo eso está mezclado, intercalado, no son cosas aparte. Pero me gusta Laurie Santos porque su manera de hablar con los estudiantes y también en su propio podcast es muy concreta. Y ella estaba hablando de la felicidad y dio una definición que me gustó. La describió como compuesta de 2 partes. Entonces, primero, ¿cómo te sientes en tu vida? Y segundo, ¿qué crees de tu vida? Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? La primera, ¿cómo te sientes en tu vida? Ella habla de la felicidad. Esto es muy importante. Este componente de cómo te sientes en tu vida es, digamos, la tasa, aunque esto suena raro, de emociones positivas frente a las negativas. Entonces, yo sé que esto suena un poco extraño, pero tiene sentido. Entonces, se reconoce que la condición humana, y esto lo he dicho casi que en todos los episodios, implica retos, dificultades, cosas que nos cuestan, que nos duelen. Claro, eso va a estar ahí. La ansiedad va a estar presente, el miedo, la ira, la tristeza, esas emociones que no es que se estén patologizando o creerlas malas, pero digamos que en esto de cómo te sientes en tu vida hay una tasa, digamos, como equilibrada, o que más que equilibrada, que favorece emociones como estados de gratitud, estados de
satisfacción con la vida. Esto no es como vivir en una euforia completa, sino como de satisfacción. Sentirse satisfecho, sentirse conectado, sentirse agradecido, sentir que uno está pudiendo como confiar en la vida. Como que hay una tasa en donde no hay una desproporción hacia ese sesgo por la negatividad y nos sentimos es más mal que bien, ¿no? Entonces, cómo te sientes en tu vida, hay mucha presencia de emociones positivas. Gratitud. Ella habla, que esto también me gustó, a veces nos cuesta conectar con la gratitud. Entonces ella dice, ok, entonces bajemos un peldaño y vámonos por lo que ella llama delights en inglés, que es como las delicias. Entonces fíjate en las delicias de tu vida, fíjate en los detalles que te generan como cierto placer y bienestar, que pueden ser cosas muy sencillas como qué rico está este café, qué rico cómo se siente el sol en la piel, qué rico cómo se siente conversar con mi hijo. Entonces, los delights, las delicias de la vida, si tenemos como presencia de este tipo de emociones en nuestra vida, si nos sentimos como que podemos acceder a estas emociones, estas sensaciones de gratitud, de satisfacción, de confianza, bueno, ahí estamos como en la primera parte de la ecuación de la felicidad, como bien, cómo nos sentimos en nuestra vida, bien, no todo el tiempo obviamente, no estamos queriendo quitar la otra faceta ineludible, o sea, que vamos a sentir ansiedad, vamos a sentir un montón de cosas porque es parte de la condición humana, no nos queremos bypassear y saltar todo eso o creer que lo debemos eliminar o creer que si lo sentimos a veces, si sentimos a veces ansiedad, pues ya estamos muy mal, no, es simplemente parte de la condición humana. Pero entonces ella está hablando de la presencia de otras emociones que contrarrestan todo esto. Y la segunda parte de la ecuación es qué crees de tu vida. Y esto me pareció interesante. Es simplemente cómo crees que va tu vida. ¿Vas bien? ¿Te sientes alineada, coherente con lo que tú quieres? O sea, sientes que tu realidad va como por un buen curso. Entonces, ahí están las dos partes. ¿Cómo te sientes y qué crees? ¿Qué tanto significado, qué tanto propósito sientes que tienes en tu vida? Es parte de qué crees de tu vida. Y ojo, porque a mí tampoco me gustan estas ideas como grandiosas del significado, del propósito, como que toca ir a hacer una gran empresa para tener significado o toca ser influenciador para tener significado de propósito. Para nada, para nada. Uno puede tener cualquier tipo de vida, cualquier tipo de actividad y circunstancia y aún así sentir que uno tiene propósito y significado, porque eso más que estar atado a las condiciones como monetarias o de éxito que impone la cultura, tiene que ver es con el mundo interno de la persona, cómo se siente uno frente a su vida. Inclusive en un podcast anterior que hablaba sobre Laurie Santos también, ella hablaba de que cómo era de importante no tanto la circunstancia externa de la vida, o sea, lo que realmente afecta cómo nos sentimos no es tanto la circunstancia externa, sino nuestras conductas y nuestra mentalidad. Y ese es otro episodio del que hablé, no sé, hace ya unas semanas, porque es importante cuando estamos hablando de generar bienestar y salud mental para nosotros mismos y de prevenir muchas cosas también en salud mental. Necesitamos saber y apuntarle a las cosas correctas. Entonces no se trata de perseguir las circunstancias perfectas de vida, se trata de cómo trabajamos con nuestro mundo interno, cómo trabajamos con los recursos que sí sirven, con esas herramientas que sí sirven, ¿no? Y que tienen mucho que ver con nuestras conductas, con nuestra interacción social, la calidad de nuestros vínculos interpersonales y nuestra mentalidad frente a las cosas. Entonces, pues bueno, esa es como una definición para comenzar de la felicidad propuesta por Laurie Santos y que me gustó porque es como bastante concreta, aterrizada y no es como por allá está en las nubes, una idea glorificada de ser feliz como una persona que se siente bien todo el tiempo, porque eso no pasa. Y realmente este podcast quería comenzar por ahí, por la felicidad, pero tiene otro gran tema, que es la importancia de ralentizar para lograr estas cosas. Suena tan sencillo, tan simple que la gente le pasa por encima como herramienta de salud mental. Suena tan casi tonto,
como, ok, ve más despacio, bájale el ritmo, que la gente no lo hace, no lo hace, no lo hacemos, ahí me incluyo también. Claro que yo he mejorado en esto a las malas, me tocó aprender a las malas y de verdad que sí lo he venido practicando porque como ya he contado en este podcast en varias ocasiones, tuve una gran crisis hace unos años y me tocó ponerme las pilas. Tuve así una crisis de ansiedad que terminó en un diagnóstico y me di cuenta que esto de ralentizar no es un chiste, que es que toca desarrollar ese músculo de la atención, es súper importante. Claro, y nos hablan del mindfulness y de la atención plena y esas son herramientas que también practico, que hacen, pues que tienen todo que ver con ralentizar, pero también con muchas otras cosas. Entonces, cuando yo te hablo de cómo te sientes en tu vida y poder acceder a estas emociones positivas, como la gratitud, como la satisfacción, la confianza, la tranquilidad, necesitamos ir más despacio, necesitamos hacerlo, o si no, ¿cómo vamos a acceder a podernos dar cuenta de cuáles son las cosas por las cuales, no sé, sentimos gratitud o un sentido de qué delicia? Lo que te decía, el cafecito, qué rico este sol, qué rico estar en esta compañía, qué rico poder ver por la ventana y ver una montaña. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no paramos y vamos a toda velocidad de un lado a otro, de una cosa a la otra, scrolleando, ¿no? Y las redes hacen esto mucho más difícil, obviamente. Y ojo, porque estamos cayendo en la trampa de la urgencia. Entonces, no todas las personas tienen un desorden de la ansiedad, obvio que no. Pero sí es cierto y lo creo y lo mantengo que esta cultura en la que vivimos promueve la ansiedad. Es una cultura ansiosa, vertiginosa, afanada, urgida. Y todo eso lo recibe nuestro sistema nervioso. Todo eso lo traduce nuestro sistema nervioso como ojo, peligro, atención, hipervigilancia. Y vivimos vidas muy agitadas, muy, muy rápido. Yo tuve un proceso con una mujer joven hace unos meses y nos dedicamos a hablar de la ansiedad principalmente. Ella llegó por temas de cuerpo, de comida, pero realmente su tema de base, de raíz, era la ansiedad. Y al final, su conclusión de todo el proceso fue que una de las cosas más importantes que aprendió fue ralentizar. Y nos demoramos en llegar ahí y ella también se demoró mucho en entender la importancia de esto y en ver los beneficios de esto, que de verdad ir más despacio, más presente, más enraizada en ella, en su cuerpo, en su respiración, en lo que ocurre en su entorno, conectada con sus sentidos, cómo eso realmente le ayudaba, la calmaba. Y comenzó a ver mejorías en todo, en su manera de dormir, dormía mejor, tenía más energía, se podía concentrar más. Y como tenía más recursos disponibles, energéticos, emocionales, pues los podía gastar en otras cosas mucho más satisfactorias. No sé, pasar más rico con las amigas cuando salía, sentir de verdad la satisfacción de un trabajo bien hecho, de hacer una buena presentación en la oficina y sentir esa satisfacción, porque le pasamos por encima a todas esas cosas y ahí la ecuación de la felicidad comienza a tambalear, porque cómo te sientes en tu vida también necesita de que prestemos atención a la vida para saber qué es lo que vale la pena, por qué vale la pena despertarse todos los días. ¿Por qué vale la pena ponerle esfuerzo a las cosas? ¿Cuáles son las cosas sencillas, simples de vivir que valen la pena? No son las cosas hiper grandes. No son las cosas que desafortunadamente se glorifican tanto en la cultura y esto lo veo con mi hijo mucho. Él está creciendo en un entorno de youtubers y de influenciadores y de mega plataformas y mega likes. Y entonces él cree que esto de la felicidad, en las dos partes de la ecuación, cómo te sientes en tu vida y qué crees de tu vida, tendrá que ver con grandes números y grandes cosas y la verdad no. Tiene que ver con cosas sencillas y poner atención. Y para poner atención a esas cosas que suceden diariamente necesitamos ralentizar, necesitamos ir más despacio. Es que no veo otra manera de poder hacerlo sino la conciencia enorme, enorme de
necesito poner atención a mi vida, necesito ver lo que tengo enfrente, olerlo, verlo, sentirlo, tocarlo, experimentarlo, porque si no le pasamos por encima todo. Entonces vivimos como si estuviéramos de afán siempre, como yo lo asemejo como a la sensación cuando uno entra a un aeropuerto y hay como cierto afán de coger un vuelo y uno tiene que hacer 1000 cosas y como muchos trámites. Y es como esa sensación en la vida diaria, como de estar de una cosa a la otra, sin poner atención al momento presente. Entonces todo este podcast tiene que ver con la importancia de ralentizar. Este tema de ralentizar lo incluyo en mi libro, es parte de las herramientas que ofrezco, dentro de muchas otras que están ahí como recursos maravillosos con evidencia que nos promueven un sentido de conexión con nosotros mismos, de bienestar, de salud mental. Entonces, pues bueno, si te interesa el libro, en Colombia lo puedes conseguir en todas las librerías. Si estás fuera de Colombia, también lo puedes conseguir en el portal de Busca Libre. Ese link está en el perfil de mi biografía en Instagram. Te recomiendo muchísimo, si estos temas te han interesado, si este podcast te ha gustado, que busques el libro, porque es una compilación también de muchos aprendizajes, de muchas cosas que he venido entendiendo con los años en mi vida personal y también trabajando con mujeres, investigando, leyendo. Los libros son una grandiosa herramienta de aprendizaje. Entonces, pues bueno, te mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio. Chao.